Muy buenas tardes, mis queridos amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares, siendo resguardados. Eh, qué bueno es el Señor para permitirnos este tiempo para poder compartir en su palabra, de poder meditar en ella y ver qué es lo que en realidad Él tiene preparado para cada uno de nuestros corazones. Les voy a pedir si podemos comenzar con una oración en su lugar donde está, si pudieras acompañarme. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, que tú nos has concedido, Señor, de una vez más, Padre, estar, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder oírla, Señor. Señor, cuán importante, Señor, más que quizás, Señor, saberla en la mente, Señor, es que tú escribas, Señor, tus palabras en nuestros corazones, Señor. Y que, Señor, esas palabras escritas en nuestros corazones pueden hacer, Señor, la voluntad tuya, Señor, aquello que a ti te agrada, Señor, sabiendo que es el Hijo, Padre, en nuestros corazones el que agrada al Padre, Señor. Limpia, Señor, nuestro corazón, abre nuestros oídos, Señor, para poder escuchar la exhortación, Señor, la corrección que proviene de tu mano, Señor amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pensando un poco en la palabra que quería compartir con ustedes, quizás va a sonar un poco, no sé, pudiese ser terrenal, pero bueno, esta semana para las personas que me conocen, bueno, yo soy una persona que me considero que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las carreras y justamente esta semana comenzaba. Y viendo un programa veía cómo un piloto de carrera se prepara para un fin de semana, porque ellos corren viernes, sábado y domingo. Y mostraban en el reportaje, mostraban toda la preparación que ellos realizaban antes de poder correr. Ellos necesitaban tener una alimentación, realizar ejercicio todos los días, habían cosas las cuales ellos no pueden comer y cuán necesario es que ellos estén no sé si llamarlo en la palabra es delgado, pero tienen que tener una contextura adecuada para poder entrar al auto y poder correr la carrera. Entonces el Señor traía a mi corazón esto de cuán, si nosotros en realidad, lo primero que tiene que ver con que, bueno, si realmente nosotros estamos corriendo nuestra carrera, si estamos siendo partícipes de ella, si hemos estado siendo preparados para esa, si nos hemos esforzado en correrla. Entonces quisiera que ustedes me acompañaran aquí al libro de los Hebreos y en el capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12. Y bueno, dice el verso 1, dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, acá el escritor, que no se sabe a ciencia cierta quién puede ser, pero se cree que puede haber sido Pablo o Apolos, pero dice acá que nosotros en realidad estamos corriendo una carrera. Y cuán necesario es que nosotros, para poder correr esta carrera, que primeramente, bueno, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Pero antes de quizás entrar en cuanto a lo que debemos despojarnos, lo primero que nosotros debemos tener claro es que, bueno, nosotros cuando venimos al Señor, inmediatamente cuando venimos a Él, comenzamos una carrera. A ir en pos de Él, a ir en pos del Señor. Y si nosotros lo viésemos a la luz del tabernáculo, el Señor, ¿hacia dónde Él nos está llamando? El Señor nos llama hacia el lugar santísimo, y es evidente que el Señor Jesucristo en su vida nos mostró cuál es el camino por el cual nosotros podemos llegar a ese lugar santísimo, y pudiésemos quizás ilustrarlo, que el lugar santísimo es la meta, es donde nosotros debemos de llegar, y es por lo cual día a día nosotros debiésemos estar corriendo para llegar a esa meta. Y la primera pregunta es, bueno, ¿estamos corriendo la carrera? Es una pregunta a la cual nosotros debiésemos de analizar. Y lo segundo tiene que ver, bueno, ¿conozco cuál es la meta?
Entonces, si su respuesta quizá pudiese ser no, no sé dónde finalmente está la meta, quisiera que me acompañaran aquí al libro de Juan y en el capítulo 14. Juan capítulo 14. Y dice el verso 1, dice así el verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, si usted estaba con la pregunta de, bueno, ¿hacia dónde el Señor nos quiere llevar? Bueno, aquí está es la misma pregunta a la cual se hizo Tomás. De que, bueno, y bueno, ahora hay que tener en cuenta en que Tomás estuvo con el Señor. Y le está haciendo la pregunta de que él no sabía hacia dónde el Señor iba. Pero miremos la respuesta que nos da el Señor Jesucristo. Dice el verso 6. Jesús le dijo, bueno, estamos hablando de corriendo una carrera. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuán bello es, mis amados hermanos, ver cómo el Señor nos expresa acá que Él es el camino para poder llegar al Padre. Recordando la ilustración que usábamos hace un momento en cuanto al tabernáculo, el lugar santísimo representaba la presencia misma del Señor. Entonces, ¿cómo poder llegar a la meta si no es por el Señor Jesucristo? Y eso es lo primero que nosotros debemos de tener claro. La meta es el lugar santísimo, la meta es el Padre. Pero para poder llegar al Padre es que necesitamos primeramente saber el camino y saber quién nos lleva hacia esa meta o hacia ese camino. Y aquí el Señor diciendo que Él es el camino. Él es el camino para poder llegar al Padre, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice, nadie viene, o sea, nadie puede ir si primero no pasa por el Señor Jesucristo, por ese camino para poder llegar al Padre. La meta, en cuanto a correr la carrera, ¿cuál es la meta de esta carrera? Bueno, llegar hacia donde está el Padre. Pero sin Jesucristo no vamos a poder llegar a ningún lado. Quisiera que nosotros lo pudiésemos ver de esta siguiente otra manera. Aquí en Éxodo capítulo 14. Entendiendo que estamos en el contexto les decía yo, de Éxodo capítulo 14 y el pueblo está para cruzar el Mar Rojo, pero entendiendo que el Señor nos ha sacado de un lugar y nos quiere llevar hacia otro, su palabra dice que Él nos ha trasladado desde las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero bueno, aquí el capítulo 14, cuando el pueblo se presta para cruzar el Mar Rojo, miren lo que les dice Moisés al pueblo en cuanto a la meta, en cuanto a el objetivo, ¿no? Vamos a ir directamente al grano. Aquí en Éxodo capítulo 14 y vamos a leer desde el verso 11, si fueran tan amables, mis amados hermanos. Dice así el verso 11: y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué es lo que pasó con el pueblo? ¿Cuál fue la actitud que nosotros pudiésemos decir del pueblo? Bueno, ¿no hubiera sido mejor? ¿No hubiera sido mejor quedarnos en Egipto?
¿No nos hubiera sido mejor? En cierta manera, si nosotros pudiésemos parafrasearlo en alguna manera, mejor no hubiéramos querido correr esta carrera. Pero miren la respuesta lo que Moisés dice. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. ¿Y qué? Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ved la salvación. La pregunta es si nosotros hemos visto la meta, hemos visto la salvación para poder querer alcanzar por medio de esta carrera que nosotros estamos cada día viviendo, de querer la meta, querer alcanzarla. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta que esto también de correr requiere un esfuerzo, porque como les decía anteriormente, cada piloto antes de la carrera tiene que hacer un esfuerzo en qué, en dejar de comer, en prepararse para esa carrera. Entonces, otro punto importante es que un piloto se prepara para poder ganar. Cuando termina la carrera, si pudiésemos decirlo en cierta manera, el que se lleva la gloria es el que sale primero. Él es el que se lleva todos los halagos, es el que se lleva todos los aplausos, porque nadie se acuerda, o sea, en cierta manera sí, en algún momento, pero nadie se acuerda del segundo, del tercero, del cuarto. Todos se acuerdan de quién, de aquel que salió primero. Y hay una frase que yo escuchaba hace un tiempo en una película, una película de animación que decía, yo no quiero ganar, lo importante es competir. No, yo creo que a veces el Señor aquí nos llama a poder alcanzar, a poder ganar la carrera. Y el Señor también nos llama a esforzarnos, a esforzarnos. Lo podemos ver aquí en el libro de Lucas. Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 22 en adelante. Vamos a ir directamente al grano. Dice así Lucas capítulo 13 y el verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, verso 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Me recuerda mucho lo que el Señor le decía a Josué en cuanto a esfuérzate y sé valiente. Es lo mismo para esta carrera que nosotros estamos viviendo. Esto requiere de un esforzarnos, porque lo que está queriendo decir el Señor es que muchos procurarán entrar. Bueno, si nosotros lo vemos en las carreras, son aproximadamente, pueden ser 20 pilotos, 20 personas que están queriendo aspirar a ganar ese primer lugar. Pero sin embargo, solo uno obtiene ese primer lugar. Solo es uno el que se lleva el trofeo. Ese es. Y el Señor nos está llamando por medio de acá, dice, esforzaos para entrar por la puerta. Bueno, ¿cuál es la puerta angosta? Pensando en cuanto al tabernáculo, y lo dejo para su meditación. Pero esforzaos por entrar, esfuércense por entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán. Si pudiesen acompañarme aquí al libro de Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 24.
Dice así el verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice así el apóstol Pablo, corred de tal manera, imagínense mis amados hermanos, corred de tal manera que lo obtengáis. El Señor diciéndonos que nos esforcemos, y aquí el apóstol Pablo diciéndonos, bueno, corred de tal manera, en cuanto a la carrera, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Qué grande es el Señor. Esta es la exhortación, a poder esforzarnos, a ir a correr esta carrera, a ir en pos del Señor. El Señor dice, su palabra dice en Hebreos capítulo 6 que dejando ya los rudimentos, bueno, de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Ir hacia la perfección, ir hacia la meta, ir hacia la meta y correr de tal manera que podamos obtener el premio. Ahora, de esa manera nosotros, la pregunta es, ¿nos hemos esforzado? ¿Hemos sido valientes? ¿Hemos querido llegar a la meta? ¿No estamos esforzando diariamente por correr? Bueno, para poder correr, y quisiera que volviéramos a Hebreos capítulo 12, donde estábamos. Hebreos capítulo 12. Y en el verso 1 decía, bueno, hay que correr con paciencia, pero cuán importante es que nosotros hayamos también realizado lo que dice en la parte, bueno, en realidad vamos a leer el verso completo, pero dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Veía algo muy interesante en cuanto a las carreras, que ellos tienen que tratar de ser, las personas los pilotos que corren tienen que ser lo más ligero posible, cosa de que el auto no tenga tanto peso. Y entiendo que lo mismo pasa para alguien que es atleta, alguien que corre, lo mismo. Entonces debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo aquello que nos pudiese estar estorbando, de todo aquello que impide que nosotros podamos correr con cierta ligereza. Y dice del peso del pecado y algo que nos asedia. El pecado nos asedia. Nos rodea, nos sitia. Pero para eso debemos despojarnos. La pregunta es cómo poder despojarnos. Bueno, Pedro es claro diciendo, desechando pues toda malicia y toda hipocresía y todo engaño y toda detracción. Bueno, ¿qué es lo que va generando ese desechar? La palabra del Señor. La palabra del Señor va limpiando nuestro corazón y va limpiando nuestro corazón. Así como el Señor limpió el templo cuando estaban los cambistas. De esa misma manera la palabra del Señor va a ir sacando el pecado que nos asedia. Y quisiera quizás ilustrarlo en la vida de Moisés. De la siguiente manera. Aquí mismo en Hebreos. Y en el capítulo 11. Pero vamos a leer desde el verso 23. En cuanto a despojarse del pecado. Y despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Dice el verso 23, vamos a leer desde el verso 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ya está ahí nomás. No vamos a leer más porque esto, lo que sigue va a servirnos para más adelante. Pero ¿cuál fue? Bueno, decía, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vemos que Moisés, ¿qué pasó? Rehusó llamarse de la hija de Faraón y asimismo también escogiendo ser maltratado por el pueblo de Dios antes que gozar con los deleites temporales del pecado. Y dice el verso 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Despojarnos de todo aquello. Despojarnos de todas esas cosas. Ahora, despojarnos de lo que nosotros pudiésemos quizás anhelar. Despojarnos aún de nuestra propia vida. Rehusó llamarse. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Yo pienso un poco y a veces nosotros vemos con cierto... Moisés. Pero en cierta manera ellos, si uno lo analiza, en realidad nos tienen mucha ventaja. A veces a nosotros nos cuesta dejar un día de trabajo por ir a escuchar al Señor. A veces preferimos la hora extra, ese dinero extra que quizás pudiese a nosotros traernos, que escuchar la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a analizarnos porque dice que hay que despojarse de todo peso, del pecado que nos asedia. Y debemos de correr con paciencia. Con paciencia, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otro punto importante que debemos de nosotros de tener en cuenta tiene que ver con esta carrera que tenemos delante. ¿Y por qué digo delante? Porque si nosotros vamos a correr, nosotros no podemos mirar atrás. Quisiera ilustrarlo de la siguiente manera. En Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 y vamos a leer desde el verso 57 en adelante. Y en cuanto a la carrera, esta carrera que nosotros tenemos por delante, dice, verso 57. Yendo ellos, Lucas capítulo 1 y el verso 57, ¿cierto? Sí. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Sígueme. ¿Por qué el Señor dirá sígueme? ¿Será que Él sabrá el camino? Él lo decía, yo soy el camino. Nadie puede venir, Él lo sabe, por lo tanto, Él nos está guiando, Él nos quiere guiar hacia la meta. Bueno, Él le estaba diciendo a uno, sígueme, pero Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Verso 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja. Allá en hebreo decía, despojémonos. Es dejar, quitar, deja que los muertos se entierren. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Verso 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia dónde, hacia atrás, es apto para el reino de Dios.
Ninguno. Si al Señor hemos de seguir, debemos de ir en pos de Él. No debiéramos de ser nosotros desertar. Me recuerdo mucho de lo que el Señor les decía. Recordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró hacia atrás. Lo veíamos quizás también, no lo quise leer, bueno, lo leíamos en cierta manera, pero en Éxodo también pudimos leer que el pueblo de Dios, ¿qué es lo que decía? Bueno, ¿no se nos hubiera sido mejor quedarnos en Egipto? Y nosotros podemos ver también lo mismo en el libro de Números, que ellos, ¿qué es lo que anhelaban? Bueno, extrañaban en sus corazones Egipto, pero ya habían salido, pero en sus corazones querían volverse a Egipto. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a poder ir en pos del Señor, a ir en pos de Él. Porque si ustedes se recuerdan, si nosotros pudiésemos poner la figura en cuanto al pueblo de Israel, ¿cuántos quizás, si pudiésemos ilustrarlo de esta manera, cuántos pilotos habían quizás? Muchos. Pero solo cuántos fueron en pos del Señor. O cuántos quizás, pues, no, cuántos fueron en pos del Señor y cuántos llegaron a la meta. Solo dos. Josué y Caleb. Entonces, decía Primera de Corintios, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Estamos corriendo de tal manera que podamos ya alcanzar la meta? ¿Estamos corriendo de esa manera? Que el Señor nos ayude. Ahora, bueno, ellos ¿dónde tenían puesta su mirada? Bueno, la mujer de Lot miró hacia atrás. Los discípulos, ¿qué miraron? Miraron su casa, miraron su familia. No estoy queriendo decir que eso es pecado, pero son esas cosas que están en nuestros corazones, que a veces, bueno, no que a veces, que muchas veces impiden que nosotros podamos ir en pos del Señor. Y si podemos volver para ya ir casi terminando, a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. No mirando hacia atrás, no mirando hacia atrás. No mirando hacia atrás. Los caballos, ¿cómo corren cuando ellos están en las carreras? Corren con una, no sé cómo se llama técnicamente, pero corren con algo para que solamente su enfoque, su vista en lo que está hacia adelante. Y bueno, el capítulo 12, donde habíamos quedado, verso 1, dice, volvemos a leerlo, y dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y cuán importante es la paciencia. Paciencia. Bueno, ¿cómo correr esta carrera que nosotros tenemos delante? Dice el verso 2. ¿Cómo la vamos a correr? Verso 2. Puesto los ojos en quién. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y mis amados hermanos, esta carrera tiene también dificultades, tiene obstáculos, Me recuerdo mucho cuando muestran las carreras y de la gente que tiene que saltar las vallas, me parece que se saltan, tienen que saltarlas, y hay muchas personas que se tropiezan porque no dan el salto suficiente. Están los obstáculos. El Señor prueba para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Prueba para ver qué es lo que estaban. Nos hace tener hambre, pero dice la palabra del Señor que para saber lo que había en tu corazón. Pero lo importante es que nosotros corramos esta carrera, que vamos en pos del Señor, pero de la siguiente manera. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Puesto los ojos en Jesús. Corriendo la carrera, puesto los ojos en Jesús. Bueno, Moisés, ¿qué es lo que le decía en Éxodo? Ved la salvación. Jesús es salvación. Ved la salvación.
verla, verla. Entonces ahora volvemos nuevamente al capítulo 11, donde habíamos quedado delante con Moisés, y el verso 26, ¿cómo corrió quizás Moisés esta carrera? Dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque miren cómo corrió Moisés. Porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón o en el premio. Así corrió Moisés. Y es como deberemos correr nosotros. ¿Correr cómo? Puesta la mirada en el galardón. Dice, verso 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque miren, ¿cómo él corrió? Porque se sostuvo como viendo, ¿a quién? Al invisible. Al invisible. Correr la carrera, corriendo la carrera, que nosotros podamos esforzarnos en correr esta carrera de tal manera que lo podamos obtener. El premio, el galardón. Que el Señor nos ayude a poder no mirar lo que está atrás, sino que ir en pos del Señor, ir en pos de Él, esforzarnos por ir en pos de Él. Esforzaos por entrar, decía el Señor. Él es el camino, Él es el que nos lleva hacia la meta. Y para poder concluir aquí en Primera de Timoteo, vamos a concluir con dos textos. El primero está acá en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6 y en el verso 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Corriendo la carrera, algunos se extraviaron, perdieron el rastro del camino. Pero la exhortación en cuanto a correr la carrera: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es lo que dice el verso 11. Mas tú huir, arranquemos, cuidado, arranquemos de estas cosas, de esas cosas de las cuales las que nos decía el verso 9 y verso 10. Huir, despojarnos de esas cosas. ¿Para qué? ¿Para seguir qué? Para seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todas características de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no es justo, el hombre no es piadoso, el hombre no tiene, la fe no es del hombre, el hombre no es amoroso, no es paciente y tampoco es manso. El Señor decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios es amor. Y allá en hebreo decía que Él es el autor y consumador. Por lo tanto, es el autor. Bueno, es el autor, sí, pero también el consumador de nuestra fe. Y
bueno, para poder seguir esas cosas, decía que guardes el mandamiento, guardar la palabra del Señor. ¿Cuán necesario guardar la palabra del Señor? Por lo que dice también Proverbios en capítulo 29, me parece, en el verso 18, que dice que sin profecía o sin la palabra, si pudiésemos llamarlo, el pueblo se desenfrena. Sin esa palabra uno va hacia cualquier lado. Por eso debemos de guardar el mandamiento, porque, o la palabra del Señor, porque es la que nos va a guiar, la que nos guía. El Señor era el verbo de vida, Él era el verbo el cual nos iba a guiar hacia el Padre. Y concluir con segunda de Timoteos. Capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 5. Correr la carrera, poner los ojos en Jesús, correr la carrera con paciencia, despojándonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Dice el 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 5, dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y miren, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, por lo tanto, no solo a Pablo, no solo a él, si nosotros hemos de esforzarnos por correr esta carrera y llegar a la meta. No solamente a Pablo está queriendo, sino que a todo aquel dice, y no solo a mí, sino también a quienes, a todos los que aman su venida. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude a que podamos ir en pos del Señor, a que podamos ver la salvación, a esforzarnos en querer en ganar. Ahora no vamos a poner a competir codo a codo con los hermanos, sin embargo, pero debemos de esforzarnos, de querer alcanzar la meta, de ir en pos del Señor, de anhelar alcanzar esas cosas. De tal manera que lo obtengáis, decía Primera de Corintios, debemos despojarnos de todo peso del pecado para que eso, poner nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo a cada uno de ustedes. Amén.